¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos un ejemplo de suma de vectores por componentes. Y en este, por ser el segundo video en el que les voy a explicar esto de suma de vectores por componentes, voy a ir un poco más rápido, ¿sí? Y vamos a subir un poquito el nivel de dificultad, ¿no? Aquí están los tres pasos que vamos a utilizar para encontrar la suma de estos dos vectores, en este caso por componentes, obviamente. Pero primero les recuerdo, si ustedes no han visto el video anterior y el video de introducción a la suma de vectores, los invito a que los miren porque allí vimos las bases para poder hacer este ejercicio un poco más rápido, ¿no? Pero entonces vamos a empezar con los tres pasos. Primer paso, debemos encontrar las componentes rectangulares de los vectores que vamos a sumar. En este caso vamos a encontrar las componentes rectangulares de estos dos vectores. Después de eso, el segundo paso es encontrar las componentes rectangulares del vector suma, ¿sí? Con esas componentes podemos encontrar las componentes rectangulares del vector suma, o sea, del vector ya el resultado. Y el último paso es que con estas componentes rectangulares que vamos a encontrar en el segundo paso, ya podemos encontrar con una formulita la magnitud y con otra formulita el ángulo, que ya lo hemos trabajado, ¿no? Entonces vamos a empezar, pero primero hay que analizar los datos, es la recomendación que yo les doy. ¿Qué quiere decir analizar? Acordémonos lo que vimos en videos anteriores. Aquí dice norte. Norte es el positivo del eje Y, ¿sí? Voy a colocar aquí de rapidez mi plano de coordenadas cartesianas y acordémonos que hacia arriba es el norte, abajo es el sur, a la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Y pues acordémonos que si comparamos esto con el plano cartesiano, arriba sería los positivos del eje Y, abajo serían los negativos del eje Y, a la derecha serían los positivos del eje X y a la izquierda serían los negativos del eje X. Por eso es que aquí, como dice norte, colocamos los positivos del eje Y y aquí, como dice este, colocamos que son los positivos del eje X. Además, como aquí dice oeste, colocamos los negativos del eje X y como dice sur, colocamos los negativos del eje Y. ¿Sí? No siempre vamos a utilizarlos todos, como en el video anterior, solamente todos fueron positivos. Eso es lo primero. Segundo, acordémonos que el ángulo que nos va a servir, ¿sí?, para trabajar, para encontrar las componentes rectangulares, es el ángulo que inicia aquí, o sea, que sale del este, ya sea para arriba o para abajo, o que sale hacia arriba o hacia abajo, pero del oeste. Por ejemplo, si tuviéramos este vector, el ángulo que nos va a servir es este, no este, ¿sí? Entonces, nos van a servir los ángulos que inician con el este o con el oeste. Por ejemplo, miren que este ángulo sale desde el oeste, porque dice oeste y desde el oeste medimos 40 grados al sur. O sea que este ángulo sí me sirve porque sale desde aquí, desde el oeste, hacia abajo, o sea, hacia el sur. Pero miren que este ángulo dice norte 20 grados este. O sea, este ángulo va a ser el que sale desde el norte y va hacia el este. O sea, sería este ángulo. Ese ángulo no me sirve y de una vez voy a colocar el ángulo que sí me sirve, que acordémonos que, pues en el ejemplo, si este ángulo mide 20 grados, supongamos que, bueno, está mal hecho el dibujo, pero supongamos que aquí mide 20 grados, ¿cuál es el ángulo que nos sirve? Es el ángulo que está aquí abajo, que sería su ángulo complementario, o sea, sería el ángulo de 70 grados. ¿Por qué se sabe que es el de 70? Porque estos dos ángulos deben sumar 90 grados. Entonces, no me sirve el ángulo de 20 grados. ¿Por qué? Porque sale desde el norte. Entonces, aquí aclaro que el ángulo con el que voy a trabajar no es con el de 20 grados, sino con el de 70 grados. Y ya, miren que simplemente analizando estos datos ya podemos empezar y no vamos a tener problemas de aquí para adelante. Entonces vamos a encontrar las componentes rectangulares empezando del vector A. Acordémonos que se utiliza esta formulita para la componente X del vector, ¿sí?, el vector que sea, lo hacemos con lo que mide el vector por el coseno del ángulo y para la componente Y sería lo que mide el vector por el seno del ángulo. Entonces aquí escribo la componente X del vector A es igual lo que mide el vector por el coseno del ángulo. Siempre primero debemos mirar si es positiva o negativa y eso se mira con lo que coloqué aquí, miren. Aquí dice que la componente X va a ser positiva, entonces a la componente X le colocamos positivo. Ahora sí,
lo que mide el vector por el coseno del ángulo. ¿Cuánto mide el vector A? Mide 5 metros por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Mírenlo de aquí. El ángulo que me sirve es este ángulo, el ángulo de 70 grados. Y hacemos esta operación en la calculadora acordándonos que la calculadora debe estar en el modo grados, o sea, en la pantalla debe decir deg, ¿sí? Que quiere decir degree, que en inglés es grados, o en algunas calculadoras solamente está la letra D. Esto es lo más normal. Ya en otras calculadoras aparece el circulito de grados. Y el resultado de esta operación es 1,71 metros. Esta fue la componente X del vector A. Ahora vamos a encontrar la componente Y. Entonces escribimos por aquí la componente Y del vector A es igual. Primero que todo el signo, la componente Y, miramos acá y la componente Y es positiva. No le voy a colocar el positivo porque pues por ser positivo no se coloca, ¿no? Entonces lo que mide el vector por el seno del ángulo. Lo que mide el vector 5 metros por el seno del ángulo que vamos a utilizar es el ángulo de 70 grados. Miren que es prácticamente lo mismo, solo que la X es con coseno y la Y es con seno. Nuevamente hacemos esta operación en la calculadora y eso nos da 4,69 metros. ¿Sí? ¿Por qué da en metros? Porque aquí las medidas iniciales estaban en metros. Hacemos lo mismo ahora con el vector B. Vamos a encontrar sus componentes. Entonces, la componente X del vector B, que es igual a... Primero que todo miramos el signo, entonces aquí observamos la componente X es negativa, entonces colocamos negativo. Entonces lo que mide el vector por el coseno del ángulo, lo que mide el vector 6 metros por el coseno del ángulo, que en este caso ese sí era el ángulo que nos servía, el de 40 grados. Y hacemos la operación en la calculadora y eso nos da menos 4,59 metros. Y por último la componente Y del vector B, que primero que todo miramos, la componente Y va a ser negativa, lo que mide el vector 6 metros por el seno del ángulo que es 40 grados. Nuevamente hacemos la operación y eso nos da negativo 3,85 metros. Aquí quiero parar un momentico para recomendarles algo. Aquí hice el gráfico del vector A, ¿sí? Entonces aquí pues obviamente 20 grados norte, desde el norte hacia el este, o sea aquí 20 grados, ¿sí? Que como les decía, este ángulo no me servía porque debía utilizar el que sale desde el este, ¿sí? Como aquí medía 20, este medía 70, que fue el ángulo que utilicé. Pero lo que quiero aclararles es lo siguiente. El dibujo no es obligatorio hacerlo cuando utilizamos este método, pero... Como recomendación, el dibujo ¿para qué nos sirve? Para saber si esto está correcto. ¿Por qué? Porque miren que si hacemos la proyección de el vector A al eje X, más o menos nos da hasta aquí, o sea, nos daría este vector. ¿Sí? Yo aquí el vector lo hice con unidades de un cuadrito. ¿Sí? Esta sería la componente X del vector A. Que si aquí observamos... Esa componente mide un cuadrito y casi dos cuadritos, o sea, digamos 1,8, algo así. Miren que aquí me dio 1,7. Entonces, verificando con el dibujo, sí, podemos decir que vamos bien porque sí mide 1,7. Y si hacemos la proyección de este vector al eje Y, ¿sí? Que esa sería la componente Y, que sería este vector, ¿sí? Esta sería la componente Y del vector A. Miren que esta componente mide 1, 2, 3, 4,6 más o menos. Y efectivamente eso fue lo que nos dio aquí numéricamente. Entonces, ¿para qué sirve el dibujo? Para ir verificando si lo que nos está dando aquí está correcto, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer con el vector B, graficarlo y verificar si las dos componentes efectivamente son negativas y si miden más o menos esto. Pero bueno, como les decía, eso era un paréntesis, pero me acabo de acordar que los puedo invitar a que vean cómo resolví este ejercicio gráficamente en uno de los videos anteriores, ¿no? Como este es el segundo ejemplo, también lo resolví gráficamente en el segundo ejemplo, pues de solución gráfica. Pero bueno, ya terminamos el primer paso, que es encontrar las componentes rectangulares de los vectores que íbamos a sumar. Entonces ya podemos pasar al segundo paso, que es
encontrar las componentes rectangulares del vector suma. A mí me gusta realizar esto porque como vamos a realizar la suma del vector A y el vector B, entonces yo voy a decir que el vector A más el vector B es igual al vector S, como por decir que es el vector suma. S no se confundan con sur porque es un vector, ¿no? El vector suma, ¿listo? Obviamente ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, pues a mí se me ocurre colocarle S, ¿sí? Entonces voy a encontrar las componentes rectangulares de este vector. O sea, voy a encontrar la componente X del vector suma y la componente Y del vector suma. Acordémonos cómo se encuentran las componentes del vector suma. Simplemente lo que hacemos es sumar, como aquí es la componente X, lo que hacemos es sumar todas las componentes X de los vectores que vamos a sumar. Obviamente con su signo, ¿no? Entonces la componente X del vector A más la componente X del vector B, al sumarlas me da la componente X del vector suma. Sumarlas entre comillas, ¿por qué? Ya lo vamos a ver. El primer vector, la componente X, es 1,71 metros. Y a ese le vamos a agregar la componente X del vector B. Pero como es negativa, pues hay que colocarla con su signo. Entonces, menos 4,59 metros. ¿Sí? Uno dice suma, pero a veces resulta siendo una resta. Entonces hacemos esta resta y eso nos da menos 2,88. Aquí paro un momentico, ¿por qué? Porque esta, que es una de las primeras respuestas, esta me dice, mírenlo aquí, la componente X de ese vector, ¿sí? Que acordémonos que es un vector horizontal. En este caso es una componente negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? Que el vector suma va a ir hacia el oeste, ¿sí? Acordémonos lo que escribí al comienzo. Cuando la X es negativa es porque es oeste. Y si la X es positiva sería este. En este caso, como la X me dio negativo, es oeste. Y esto lo debemos tener claro para la respuesta. Ahora, para encontrar la componente Y, pues hacemos lo mismo, pero ahora con las Y. Entonces, colocamos los resultados de los componentes Y de los vectores que iba a sumar. En este caso, la componente Y del vector A, que mide 4,69 metros. Y la componente Y del vector B, que mide menos 3,85 metros. Y eso nos da 0,84 metros. Bueno, aquí me faltó colocarle metros. Y hacemos lo mismo. La componente Y, como me dio positiva, entonces quiere decir que es norte. ¿Sí? Como lo vemos aquí. Norte es la Y positiva y sur sería la Y negativa. Vuelvo a decirles, esto me va a servir para la respuesta. Y para el paso que sigue, solamente vamos a trabajar con estas dos componentes del vector suma. Entonces yo escribo mi resumen por acá porque esto es lo único que necesito para el tercer paso, ¿sí? El tercer paso, con estas, o sea, con estas componentes rectangulares, vamos a encontrar la magnitud del vector suma y el ángulo del vector suma. Y empezamos encontrando la magnitud, que se encuentra con esta formulita, ¿no? La magnitud de cualquier vector se encuentra sacándole la raíz cuadrada a la suma de las componentes al cuadrado. Bueno, esto parece complicado, pero vamos a ver que es sencillo. Entonces, voy a encontrar la magnitud del vector suma. Entonces escribo por aquí. La magnitud del vector suma es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De las dos componentes elevadas al cuadrado, ¿sí? Acordémonos que como estamos hablando de triángulos, porque eso ya lo vimos en los videos anteriores, cómo es que se encuentra la magnitud. Entonces aquí vamos a utilizar las medidas pero positivas. ¿Por qué? Porque como vamos a aplicar Pitágoras, ¿sí? Aquí estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Eso se aplica en un triángulo rectángulo y en un triángulo todos sus lados son positivos. Entonces de aquí en adelante, ¿para qué me sirvió este negativo? Solamente para saber que era oeste y este positivo para saber que era norte. ¿Sí? De aquí en adelante lo que vamos a hacer, vamos a utilizar las medidas positivas. Bueno, aunque aquí si utilizamos negativo no habría problema, pero pues es más fácil positivo. Entonces, ¿cuánto me dio la componente X? 2,88. Ese valor lo elevamos al cuadrado. Yo no le coloco los metros porque pues al final se sabe que va a dar metros y ya. Más la otra componente también al cuadrado, 0,84 al cuadrado. Y le sacamos la raíz. Aquí el resultado, ¿cuál sería? Cuidado porque al hacer esta operación en la calculadora, hay dos recomendaciones. Primera, hacer la operación que está adentro y a ese resultado sacarle la raíz, ¿sí? O si ustedes quieren hacer la operación completa, deben escribir la raíz y agregarle un paréntesis aquí para que la calculadora sepa que todo esto va
dentro de la raíz. Y el resultado de esta operación, haciéndolo en la calculadora, me dio exactamente 3 metros. Cuidado porque es la magnitud del vector S. O sea, acordémonos que la magnitud es lo que mide el vector. Entonces ya podríamos ir escribiendo la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta tenemos que escribirla así como están escritos estos dos vectores. O sea, tenemos que escribir cuánto mide el vector y cuál es su dirección. O sea, para eso necesitamos el ángulo y pues las coordenadas, ¿no? Entonces ya conocemos la medida. Ya conocemos que es oeste y norte. Solamente nos falta encontrar el ángulo, que se encuentra utilizando esta fórmula, ¿no? La tangente a la menos 1, o sea, arcotangente de la componente y dividida en la componente x. Entonces aplicamos esa formulita simplemente. El ángulo, ¿sí? En este caso yo le pongo teta. El ángulo teta es la arcotangente, o sea, tangente a la menos 1, abro paréntesis, la componente y arriba y la componente x abajo. Esos valores los colocamos siempre positivos porque son medidas. La componente y me dio 0,84 dividido en la componente x que me dio 2,88, colocamos positivo y cerramos paréntesis y hacemos la operación en la calculadora. Vuelvo a decirles, debe estar la calculadora en grados, ¿no? Entonces escribimos tangente a la menos 1, que se escribe shift tangente, miren que la pantalla aparece exactamente así, tangente a la menos 1, abrimos paréntesis, 0,84 dividido en 2,88, cerramos paréntesis y eso nos da 16,26 grados, ¿sí? Esto es un ángulo, por eso debemos colocarle grados, pues porque es un ángulo, ¿no? Aquí podríamos dar el resultado en grados, minutos y segundos, pero yo generalmente no lo hago porque ya este ángulo no es exacto, ¿sí? Es muy cercano, pero no es el exacto. ¿Por qué? Porque aquí no escribimos todas las cifras decimales que había, ¿no? Ahora sí, damos nuestra respuesta. ¿La respuesta cómo se da? Pues dando las características del vector. Entonces vamos a escribir por aquí el vector suma, al igual que esto, el vector suma cuánto mide y su dirección y sentido. ¿Cuánto mide? Mide 3 metros y oeste-sur. Aquí me dio oeste-norte en la respuesta. Acordémonos que siempre primero se coloca o el oeste o el este. ¿Listos? Y de último siempre se coloca el norte o el sur. Siempre los que van con el eje X, ¿no? Entonces primero, oeste 16,26 grados norte, que es lo que dice acá. Y esta es la respuesta, o sea, este es el vector suma de estos dos vectores. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la suma de estos dos vectores, el vector m y el vector n. Acordémonos los pasos. Primero, encontrar las componentes de estos dos vectores. Con esas componentes encontramos las componentes del vector suma. Sí que en este paso, aquí es cuando sabemos ya si el vector suma va hacia el este o hacia el oeste, o hacia el norte o hacia el sur. Y en el tercer paso, con estas componentes, encontramos la magnitud con esta fórmula y el ángulo con esta fórmula. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo primero que debemos hacer es analizar los datos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, como dice oeste, quiere decir que la componente x es negativa. Por eso aquí colocamos negativo y el resultado va a ser negativo. Como dice sur, quiere decir que la componente y también es negativa. Por eso aquí colocamos negativo. Acá, bueno, como empieza con oeste, quiere decir que el ángulo está bien, por eso utilizamos el ángulo de 74 grados. Ahora, el segundo vector, como dice norte, quiere decir que la componente y va a ser positiva, por eso aquí la componente y es positiva. Y como dice oeste, la componente x es negativa, por eso aquí colocamos negativo. Como aquí el ángulo es el que va desde el norte hacia el oeste, no me sirve ese ángulo de 20 grados, entonces encuentro su ángulo complementario, que es el que me sirve para que sumen 90, ¿no? Que sería el ángulo de 70 grados. ¿Por qué 70? Porque 70 más 20 da 90. Entonces, en el vector n, utilizamos ese ángulo de 70 grados. Entonces aquí 4,2 lo que mide el vector por el coseno del ángulo, y 4,2 por el seno del ángulo, y me da estas dos respuestas. Acá, lo que mide el vector 7,5 por el coseno del ángulo de 70
y 7,5 por el seno de 70, que me da estas dos valores o estas dos respuestas. Ya hicimos aquí el primer paso. Segundo paso, encontrar las componentes rectangulares del vector suma, que ¿cómo se hace? Para la x sumamos las dos x. O sea, menos 1,15 y menos 2,56 con sus signos. Para la y sumamos las componentes y, menos 4,03 y 7,04. Y me dieron estos dos resultados. Acordémonos que aquí ya sabemos si es este, oeste, norte o sur. ¿Cómo sabemos? Aquí la componente x es negativa, o sea es oeste, porque el oeste es el que va para la izquierda en el eje x. La componente y medio positiva, o sea es norte. ¿Por qué? Pues porque en el eje y los positivos son hacia arriba, o sea hacia el norte. Ahora, con estas dos componentes ya puedo encontrar la magnitud y el ángulo. Primero la magnitud. Bueno, aquí ya para este tercer paso acordémonos que estos valores se cogen positivos porque aquí se trabaja con un triángulo rectángulo, aquí también. Y vamos a hablar de medidas simplemente, que las medidas siempre son positivas, ¿no? Entonces aquí la magnitud siempre es la raíz cuadrada de los cuadrados de estos dos, o sea, este 3,71 al cuadrado y 3,01 al cuadrado. Cuidado con esta operación, ya les expliqué cómo se hace, y da 4,77. El ángulo tangente a la menos 1 de arriba va la y y abajo va la x. Arriba la y, o sea 3,01, abajo la x, o sea menos 3, positivo se toma 3,71. Al hacer esta operación nos da 39,05 grados. Y damos la respuesta. Entonces la damos como están escritos los vectores del comienzo. Primero, la magnitud. Entonces el vector S mide 4,77 y su orientación es esta. Entre el oeste y el norte siempre primero se coloca oeste, oeste, oeste o el este, y al final se coloca siempre norte o sur, ¿no? Entonces, oeste, 39,05 grados, norte. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.